Queridas familias, queridos hermanos y hermanas, espero que hayan tenido un buen momento de reflexión, de meditación personal, incluso si están siguiendo este retiro en familia, con otras personas, poder compartir también lo que va despertando en el corazón el Espíritu Santo. Queremos ahora ir ahondando. Jesús se ha hecho humilde, ha asumido nuestra humanidad y se ha dejado tocar por nuestra humanidad. Pero queremos recorrer ahora el camino de humildad de Jesús, inspirados por estos días santos, especialmente el Tríodo Pascual, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo que nos abre al Domingo Pascual. Vamos a escuchar un canto que nos puede ayudar justamente a introducirnos a esta segunda meditación. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor.
En estos días santos Jesús lleva a su plenitud, y la plenitud no entendida como la ausencia de dificultades, desafíos y dolores. Lleva a culminación, a su plenitud, su identificación y amor por nosotros, su humildad y humillación hasta el extremo de hacer suyas las experiencias humanas del fracaso, la soledad, el abandono, la tristeza, la angustia, las lágrimas, la traición, el sinsentido, el abuso, la violencia, la mentira, la conspiración, la angustia, la impotencia, la marginalidad, la irracionalidad, la brutalidad, el dolor físico y anímico, la muerte. Él hace suyas todas esas experiencias límites de nuestra condición humana. Y lo que va ocurriendo en su corazón y en su vida durante estos días constituye una aceleración de ese proceso que vivía Jesús de identificación con la humanidad en 3 dimensiones. Con la humanidad, ya que hace suyo los dolores y angustias de todos los tiempos y también estos tiempos que estamos viviendo. Con Dios su Padre, ya que ese hilo no se corta y es lo que lo sostiene en los momentos más duros de su pasión. Y también la infinitud del amor de Dios, que es capaz de acoger también a los enemigos, restaurando, reconciliando, perdonando. Se aceleran esas dimensiones. 3 momentos cruciales que tienen como escenario estos días santos, cada uno con su valor simbólico, su profundidad y su sentido. En ellos Jesús lleva la humildad al extremo, mostrándonos un camino de humildad también a nosotros. El triduo que empezamos anoche con la misa de la última cena y que culminaremos con la vigilia pascual constituyen un verdadero camino y escuela de humildad. Su intensa realidad y simbolismo nos muestran vivencialmente actitudes, gestos, palabras que son escuela para vencer el orgullo, la prepotencia, la arrogancia, la autosuficiencia, la autorreferencialidad, el egoísmo, la indiferencia, la violencia, que tanto daño causan y han causado a la humanidad a lo largo de la historia, desde la creación y la casa común, llamadas a ser cuidadas por el ser humano, hasta la vida humana en su dignidad, fragilidad y diversidad. Recorramos estos días esta escuela de humildad. Jueves Santo nos muestra el poder que es servicio, nunca dominio ni superioridad. Escuchemos el texto del Evangelio. Mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Luego echó agua en su recipiente, empezó a lavarle los pies a sus seguidores y les secaba los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando terminó de lavarle los pies, se vistió, volvió a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que hice? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, así ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Les digo la verdad, ustedes ya saben que un siervo no es superior a su amo y que ningún mensajero es más importante que aquel que lo envió. Ahora que entienden lo que es servirse unos a otros y lavarse los pies los unos a los otros, Dios los bendecirá si lo ponen en práctica. Juan 13. Este es un relato conocido. Lo revivimos y lo recordamos cada Jueves Santo. Es la imagen de este retiro. Si ustedes se fijan en el flyer, una imagen muy linda, muy potente, de un pie ajado que es lavado en la noche del Jueves Santo. A veces tenemos el riesgo de la simplificación de este gesto, más aún en estos tiempos en que por razones sanitarias no podremos realizar el gesto. O nos quedamos en el romanticismo de este gesto, tomado del arte. Si uno ve los cuadros renacentistas, todo es como tan equilibrado, tan hermoso.
o a veces en el pudor pacato y solemne de más de alguna celebración litúrgica, donde hay más solemnidad y boato que simplicidad en el gesto. Esos hechos, esas situaciones, esas imágenes, nada tienen que ver con la intensidad dramática, lo radicalmente revolucionario e inaceptable del gesto del lavado de pies, lo impensable para un Dios que es Dios, para un maestro, para un Mesías, para un profeta. La humildad dramática de este gesto, no solo porque lo identifica con los siervos, los esclavos, los últimos eslabones de la escala social, es tal que produce el espanto y el rechazo de Pedro, el único de los 12 que se atreve a expresar abiertamente su escándalo, porque los demás estaban igual o peor que escandalizados. Ya era suficiente con acoger a pecadores y marginados. Ya era suficiente con desdeñar la violencia como forma de imponer el nuevo reino. Ya era suficiente con acoger a las mujeres y enaltecerlas, incluso las prostitutas. Ya era suficiente con afirmar que el reino de Dios es de los que son como niños. Ya era suficiente con poner como ejemplo de amor al prójimo a un samaritano, a un marginado. Esto es el acabose. Esto es lo impensable. Jesús revoluciona no solo a los escrupulosos y rigoristas con este gesto, también a un hombre simple e impulsivo como Pedro. Las escalas sociales han existido siempre y nuestro país, lamentablemente, ha ido agudizando cada vez más nuestra frágil integración. Los guetos, los ciudadanos de primera y segunda clase, los barrios y espacios segmentados según el grupo social al que se pertenezca, las diferencias abismales en la educación y el acceso a servicios primarios como la salud, la previsión, el transporte, la seguridad ciudadana, hasta las áreas verdes y la configuración de las calles marcan la diferencia. La distancia entre las élites de todo tipo, económicas, culturales y políticas, con la realidad de un gran número de compatriotas es tristemente real. Hace poco salió un estudio que nos muestra con gráficos y cifras esta realidad. Así como para algunos no hay otra realidad más que la basura, los fuegos artificiales todas las noches, los arreglos de cuenta entre bandas y la delincuencia, las horas y horas de transporte público, la precariedad del mes a mes, para otros no hay otra realidad que la comodidad de un barrio seguro y limpio, los grandes espacios para vivir y recrearse, los rituales y lugares conocidos, un futuro promisorio y el buen vivir. No estoy haciendo un juicio social, pero si estas realidades no se conocen, no se conectan, no se valoran, estamos a merced de las desconfianzas y resentimientos, de los abismos que llevan a la frustración y a la violencia, por un lado, o a la huida y la ensoñación de la realidad, por otro. Jesús radicalmente rompe ese muro que los separaba y que puede transformarse en odio. Y ese gesto de lavar los pies, de hacerse el último del eslabón en medio de los suyos, rompe toda división, rompe todo esquema, empieza a reunir, a reconciliar, a volver a tejer la urdimbre y el hilado social. Escuchemos un texto que está tomado también de San Pablo, la carta a los Efesios. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Por medio de Cristo, los unos y los otros, podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. En ese gesto de lavado de pies, que es tan revolucionario, Jesús nos une
porque se abaja, quitándonos de cuajo la pretensión de superioridad y asemejándonos en nuestra humanidad. Necesitamos erradicar toda pretensión de poder o arrogancia, de superioridad o discriminación en nuestra forma de vincularnos. Tenemos tantos tristes ejemplos del último tiempo, desde vallas a su población hasta calificar a las autoridades gubernamentales de infelices. ¿Qué nos autoriza para descalificar, para discriminar, para marginar? Cualquiera sea el bando, el lugar social al que pertenezco. ¿Qué hay detrás del bullying, la violencia de género, el aborto, la eutanasia, los abusos, la violencia social y el terrorismo, las injusticias sociales, la descalificación, el ninguneo tan de moda en las redes y en los medios? ¿Qué hay detrás del juicio público sin posibilidad de defensa? Dominar, disponer, avasallar. En ese sentido, qué contradictorio, pero qué iluminador resulta contrastar la primera línea sanitaria de la primera línea violenta. Una busca salvar, la otra destruir. Una se cubre la cara como protección, la otra como ocultamiento. Que quede claro, hay un valor profundo en las manifestaciones sociales que expresaron transversalmente las necesidades y fracturas de nuestra sociedad chilena. Pero otra cosa es la violencia sin sentido y sin propuestas. Jesús se pone del lado del que sirve, rechazando toda identificación del poder como dominio o disposición del otro, sea quien sea. Recorramos estos días santos para confirmar esta identificación del poder de Jesús con el poder para amar, para servir, para entregarse, para acoger a todos. El Viernes Santo, el camino de la cruz, es despojarse para amar sin límites. Escuchemos el texto tomado de San Juan. Después de que crucificaron a Jesús, los soldados le quitaron la ropa, la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. También tomaron su túnica que no tenía costura. Era una túnica tejida en una sola pieza de arriba abajo. Entonces se dijeron unos a otros: no la rompamos, más bien echémosla a la suerte para ver quién se queda con ella. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Dividieron mi ropa entre ellos y echaron mi túnica a la suerte. Eso fue lo que hicieron los soldados. Cerca de la cruz de Jesús estaban su madre y su tía, la esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio que su madre estaba cerca, junto al discípulo que él tanto quería, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde ese momento el discípulo la recibió en su casa. Después de esto Jesús supo que había hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Mojaron una esponja en el vinagre de un frasco que había ahí. La colocaron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vinagre y dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó su cabeza y murió. El camino de la cruz de Jesús es unir despojándose de todo lo que da seguridad, de todo lo que a los ojos del mundo nos hace valiosos, productivos, exitosos y ganadores. Ya en las vísperas Jesús había lavado los pies como un sirviente, había compartido su cuerpo y su sangre, había experimentado la angustia y la soledad del huerto, la tristeza honda de la traición, el abandono de los suyos, la conspiración y la corrupción, el ultraje y la violencia, los insultos y la condenación. De todo se fue despojando para quedar sostenido solo del hilo fuerte del amor de Dios. Porque aun cuando le pregunta y lo cuestiona, le reprocha y llora, Jesús no rompe el vínculo con Dios su Padre. Es lo único que lo sostiene cuando se ha despojado de todo. Y por eso al final dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este texto de San Juan nos describe un momento hondo y radical de su despojo. Entrega también a su madre, la única mirada fiel e incondicional, el abrazo y el apego, el ser niño en la adultez y en el dolor.
y cuando todo está consumado y no hay nada más que entregarse o despojarse, entrega su vida. Y todo por amor a nosotros. Despojarse para amar, incluso a los enemigos, que no queden reservas ni ángulos retenidos. Solo es posible si se llena de amor el corazón. De lo contrario, despojarse es autodestructivo y enfermo. Jesús llevó la humildad de su condición hasta identificarse con quien no tiene nada, pero lo posee todo porque ama. Su identificación es total con la vulnerabilidad humana y la precariedad de nuestra condición finita y mortal. Pero nunca deja de amar, recordándonos de esta manera nuestra vocación y sentido de la vida. Hemos sido llamados a la vida para amar y ser amados, para aprender a amar y ser amados, y como cristianos, para aprender a amar y ser amados a la manera de Jesús. A veces necesitamos el despojo para darnos cuenta, para valorar, para integrar, para despertar y salir de nosotros mismos. Esta crisis, más allá del temor, los resguardos sanitarios y los límites, es una posibilidad de abrir los ojos y el corazón a los demás, a la solidaridad, al buen trato, a la dignificación. Tarea nada fácil, porque hemos construido estructuras, alimentado formas y levantado muros que nos separan, nos aíslan, nos llenan de juicios y prejuicios. ¿Cuántos momentos críticos de nuestra vida, despojos de aquello que nos daba seguridad personal, material, es lo que permite que se abra el corazón, que se ensanche el corazón? Momentos críticos cuyo sentido único desde la perspectiva de la fe y del amor es abrirnos a un amor más grande, a identificarnos también con el que sufre para empatizar con el despojo del otro. Y vamos al sábado de gloria. Hemos recorrido el jueves santo, el poder que es servicio y no dominación. El viernes santo, el despojo, que es llenarse de amor, despojarse para amar más y más profundamente y transversalmente. Perdón, tengo sed. El sábado de gloria, alégrense, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, nos dice Jesús en uno de los relatos pascuales. La Pascua testimonia no solo la victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio, de la salvación por sobre la condenación. Testimonia que en el corazón de Jesús no anida el resentimiento, la venganza, el dolor transformado en rabia y amargura. Es tan fácil que las crisis, los conflictos, las pérdidas, los cambios de timón dejen huellas irreconciliables en nuestro corazón. No solo en el ámbito personal y privado, sino también en los procesos sociales, en los conflictos sociales, cuando traspasamos de generación en generación no solo los avances y desarrollos, sino también las frustraciones y tensiones no resueltas. Basta pensar en nuestra historia cercana. ¿Cuánto nos cuesta sanar? ¿Cuánto nos cuesta sanar y perdonar? ¿Cuánto nos cuesta sanar y reconciliar? ¿Cuánto nos cuesta asumir y redimir? Un gesto de profunda humildad es ser portadores de reconciliación, de comunión. Y Jesús, pudiendo usar su poder y sus energías pascuales para hundirnos y aplastarnos, las usa para perdonar, reconciliar y reunir. Esa expresión tan fuerte de Jesús, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno en el amor, será el impulso interior, la misión y la lucha revolucionaria de Jesús. En tiempos como los que vivimos, es tan fácil defendernos, dejarnos llevar por el temor y la desconfianza, la distancia y la defensa, volver a levantar muros, a usar la violencia, reafirmar prejuicios, endurecer posturas, polarizar posiciones, extremar seguridades. Pero mirado desde la fe, esta crisis multisistémica nos impulsa a la conversión, a una renovación, a un volver a empezar sobre bases nuevas, asumiendo las fracturas, fisuras y fragilidades de nuestras vidas para sanarlas, iluminarlas, restaurarlas y reconciliarlas.
al volver a empezar con el gesto humilde de reconocer que nos necesitamos. El solo hecho de decir, nadie tiene la última palabra, la verdad ni la solución de todos los problemas, nos hace solidarios unos con otros, complementarios y necesarios. En la experiencia del pueblo de Israel estaban los jubileos, tan conocidos para nosotros los chonstatianos, nos encantan los jubileos. Eran tiempos de renovación, pero también de reposo y restauración. Se devolvía lo que se había tomado de más, se dejaba descansar la tierra, se liberaban a los esclavos, las familias volvían al hogar, como que se ordenaba todo. ¿Se acuerdan los primeros meses de la pandemia, cuando en esa clausura del mundo entero la creación nos mostró que rápidamente buscaba su espacio, ese espacio perdido o bien ocupado por nosotros? Hoy los jubileos lamentablemente son solamente eventos, no necesariamente momentos de reflexión y perdón, de restauración y reconciliación. La crisis multisistémica que vivimos es una posibilidad de restauración y reconciliación. Hace tanto tiempo que hemos usado y abusado de la tierra y del ser humano, dejándonos llevar por un economicismo sin límites, en que todo se reduce o al capital o al Estado, olvidando que ambas realidades están llamadas a servir al bien de la humanidad y de cada persona en particular. Hemos olvidado el valor de la solidaridad, la subsidiariedad y la gratuidad con sentido cristianos, porque antes está la utilidad y el beneficio personal, o las reivindicaciones y los totalitarismos, más que cada persona y comunidad con su entorno. El llevar las cosas a un extremo casi irreparable, basta pensar en el cambio climático, ha exigido cambios, pero ¿cuántos de esos cambios no se realizaron en forma oportuna? Recuerdo una frase del Papa Juan Pablo II, los pobres no pueden esperar. Se refería al rebalse, a la ingenuidad o a la ambición que creía que el desarrollo y la dignidad llegarían por arte de magia a todas las personas. El creer que el mercado o el Estado por sí solos traerían bienestar nos llevó a endiosar al mercado o al Estado, olvidando al ser humano y a la comunidad, produciendo fisuras y costos sociales hasta nuestros días. Hoy tenemos la posibilidad de reconciliar, de unir, de sanar. Difícil, porque hemos llevado las cosas a un extremo tal que los frentes parecen irreconciliables. Basta pensar en la situación de la Araucanía. El lugar que no ocupa el encuentro y la paz, lo ocupa la intransigencia y la violencia, la indiferencia y la defensa, que usan y abusan de las heridas históricas no sanadas ni asumidas. La tentación siempre será la ruptura, la violencia, la división y el resentimiento. Pero Jesús nos muestra otro camino con su Pascua, la humildad de la reconciliación y el perdón. Vamos a las preguntas. La primera tiene relación con ese camino de Jesús en este trigo, un camino de humildad. ¿Qué realidades personales, familiares, sociales me exigen hoy un cambio de actitud, un abajamiento de mi orgullo, mi distancia, mis temores y prejuicios? ¿A quién o a quiénes Jesús me interpela hoy a acoger y servir? Segunda, ¿qué necesito dejar, despojarme para ser más libre para Dios y los demás, más libre para amar? Desde bienes hasta actitudes, exigencias y dependencias, expectativas y seguridades, proyectos y planes, control. Tercero, ¿qué necesito reconciliar? ¿A quién necesito perdonar? ¿Qué paso puedo dar? Que tengan una buena meditación.